Hola, mi nombre es Ismael Iglesias Díez, soy alumno del grado en Ingeniería Informática de la UNED y este mini vídeo docente modular de la asignatura de Complejidad y Computabilidad trata de resolver el punto 218. La cuestión que se nos plantea es si la tabla 2.3 con las funciones de transición dadas tiene asociada la máquina de Turing de la figura 2.2. Se recomienda al alumno parar el vídeo en este momento y responder a esta pregunta. ¿Con qué métodos podemos comprobar si dicha cuestión es verdadera o falsa? Hay tres posibles métodos que nos van a servir para responder a la pregunta del enunciado. El primero sería convirtiendo la tabla en un diagrama de transiciones y comparándola con el diagrama de transiciones de la figura 2.2. El segundo sería creando la tabla de transiciones del diagrama de transiciones de la figura 2.2 y comparándola con la tabla que nos da el enunciado. Y por último, mediante la definición formal de una máquina de Turing, comparando las funciones de transición de la tabla y de la figura. Nosotros lo vamos a realizar utilizando el primer método, aunque también vamos a hacer mención a los otros dos. A continuación, vamos a convertir la tabla 2.3 en un diagrama de transiciones para poder compararlo con el de la figura 2.2. Lo primero que vamos a hacer es fijarnos en los estados que aparecen en la tabla. Como podemos observar, aparecen dos estados, el estado Q0 y el estado Q1. Vamos a dibujarlos para empezar a crear nuestro diagrama de transiciones. El estado Q0 y el estado Q1. El enunciado nos dice que el estado Q1 es el estado final. Y por lo tanto el estado Q0 va a ser el estado inicial. Lo primero en lo que nos tenemos que fijar para representar las funciones de transición es fijarnos en este estado. Si estamos en el estado Q0 y leemos un 0 de la cinta, permanecemos en el estado Q0, escribimos un 0 en la cinta y nos desplazamos hacia la derecha en la cinta. Esto se representa de la siguiente manera. Si estamos en el estado Q0 y leemos un 0 de la cinta, permanecemos en el estado Q0, que es lo que indica esta flecha, escribimos un 0 en la cinta y nos desplazamos hacia la derecha en la cinta. Para la segunda función de transición, si estamos en el estado Q0 y leemos un 1 en la cinta, pasamos al estado Q1, escribimos un 1 en la cinta y nos desplazamos hacia la derecha en la cinta. Esto se representa de la siguiente manera. Si estamos en el estado Q0 y leemos un 1 de la cinta, pasamos al estado Q1 representado por esta flecha, escribimos un 1 en la cinta y nos desplazamos hacia la derecha en la cinta. Y por último, la última función de transición sería que si estamos en el estado Q0 y leemos un espacio en blanco en la cinta, permanecemos en el estado Q0, escribimos un espacio en blanco en la cinta y nos desplazamos hacia la izquierda en la cinta. Esto lo representamos de la siguiente manera. Si estamos en el estado Q0 y leemos un espacio en blanco, permanecemos en el estado Q0 representado por la flecha, escribimos un espacio en blanco en la cinta y nos desplazamos hacia la izquierda en la cinta. De esta manera ya tenemos recreado nuestro diagrama de transiciones a partir de la tabla 2.3. Ahora podemos proceder a compararlo con el de la figura 2.2 y se ve a simple vista que esta transición y esta transición son iguales a esta de aquí y a esta de aquí, pero cuando comparamos esta con esta se ve que no son iguales y por lo tanto la máquina de Turing que representa la tabla 2.3 y la máquina de Turing que representa la figura 2.2 no son iguales y por lo tanto el enunciado es falso. También se podría haber creado la tabla de transiciones a partir del diagrama de transiciones de la figura 2.2 y compararla con la tabla 2.3. Este proceso es muy similar al anterior, por lo que se deja como trabajo para el alumno comprobar que mediante este método se obtiene la misma solución, ya que las dos tablas van a ser diferentes. Por último, podemos resolver este problema comparando las funciones de transición con la tabla 2.3 con las de la figura 2.2. Una función de transición se define de la siguiente manera. Todas empiezan con el símbolo delta, el estado actual en el que nos encontramos, el símbolo de cinta que estamos leyendo, el estado al que vamos a cambiar, el símbolo de cinta que vamos a escribir y la dirección a la que nos vamos a mover. Esta función de transición representa la primera transición de la tabla 2.3. Ahora vamos a representar esta transición de la figura 2.2. Empezamos otra vez con el símbolo delta, el estado Q0, que es en el que nos encontramos, y estamos leyendo el símbolo 0 de la cinta,
nos vamos a mover al estado Q sub 0, es decir, nos vamos a mover al mismo estado en el que nos encontrábamos, escribimos un 0 en la cinta y nos desplazamos hacia la derecha. Como se puede comprobar, estas dos funciones de transición son exactamente iguales. Se deja como trabajo para el alumno comparar el resto de funciones de transición y comprobar que se llega a la misma conclusión que con los otros dos métodos, ya que va a haber por lo menos una función de transición en la tabla 2.3 que sea distinta a las de la figura 2.2. Finalmente, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido las diferentes formas que hay de representar una máquina de Turing, los diagramas de transiciones, la tabla de transiciones y las funciones de transición. Gracias a que, como hemos visto en el vídeo, podemos pasar de una representación a otra sin mayor problema, podemos comprobar si dos máquinas de Turing descritas con dos representaciones distintas son equivalentes, o por el contrario representan a dos máquinas de Turing distintas. Espero que os haya gustado y que el contenido de este vídeo os ayude a comprender un poco mejor las máquinas de Turing. Muchas gracias y un saludo.